Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? Eh, a cualquier momento que ustedes reciban este video, ¿verdad? Ah, pues un saludo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quería exponer, ¿verdad?, sobre este tema. Primeramente, ¿verdad?, quiero aclarar algo. Yo no vengo a hablar irrespetando a nadie, ¿verdad? No vengo a insultar a nadie, sino que a hablar la verdad. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos sentimos mal en la manera, ¿verdad?, que nos hablan, pero esto se trata de hablar la verdad. No se trata de mí, no se trata de ustedes, sino que se trata de la verdad. Y el Señor nos ha dado su palabra, ¿verdad?, que todos podemos estudiarla, analizar y meditar, ¿verdad?, de todo corazón, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque si nosotros analizamos la palabra del Señor de una manera crítica, es lógico que nosotros no venimos con un corazón humilde. Es muy diferente, ¿verdad? Para poder refutar, ¿verdad? Se hace con respeto, con humildad, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, yo les invito, ¿verdad? Yo sé que esto se ve muy radical, pero no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y nosotros vamos a exponer la verdad, no importando las consecuencias, ¿verdad? No estoy diciendo, no me interesa lo que piensan ustedes, sino que lo más importante es la palabra del Señor, ¿verdad? Que es la que nos lleva a toda verdad. Y quería empezar, ¿verdad?, con este tema, el por qué no soy católico, y vamos a verlos por partes, ¿verdad? Porque hay de muchas cosas de qué hablar, exponiendo el por qué no comparando la palabra del Señor, por qué yo no sigo esta doctrina, ¿verdad? Y la verdad, ¿verdad?, está siempre en la palabra del Señor. También yo creo que lo que la palabra del Señor dice, la palabra del Señor es la palabra absoluta. La palabra del Señor no tiene errores, no tiene contradicciones, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que el único que trae confusión es Satanás, ¿verdad? Dios es un Dios de amor y paz, ¿verdad? Y entonces la verdad trae paz, ¿verdad? Porque la verdad nos hace libre, dice la palabra del Señor. Entonces, empezamos, ¿verdad? Yo quiero compartir, ¿verdad? Porque hay que leer, eso es muy importante, ¿verdad? Si nosotros vamos a refutar un tema, nosotros debemos de tener conocimiento de lo que estamos hablando y por qué, ¿verdad? Entonces, aquí hay en un website de la Iglesia Católica, se llama catholic.net, ¿verdad? Y aquí se dice que el catolicismo es la religión verdadera. Entonces, vamos a leer el concepto, o sea, el por qué, ¿verdad? Esa seguridad de decir esto. Voy a leer, ¿verdad?, lo que dice aquí. Dice: catolicismo es la religión verdadera, ¿verdad? Basta conocer los motivos y credibilidad del cristianismo para saber qué es la religión verdadera. Escuchemos. El camino para llegar a Dios es el que Él mismo, Dios, ¿verdad?, nos ha señalado, revelándonos una religión. ¿Okay? Estoy leyendo lo que dice aquí, ¿verdad?, el foro católico. La religión verdadera solo puede ser una, pues las religiones se contradicen entre sí y la verdad solo puede estar en uno de los dos campos. Si sobre un punto concreto y desde un mismo punto de vista, unos dicen que sí, otros que no, no pueden los dos tener la razón al mismo tiempo. Si uno dice que Cervantes nació en España y otro dicen que nació en Inglaterra, es evidente que no puede tener las dos razones al mismo tiempo.
uno de los dos se equivoca, los católicos decimos que Cristo es Dios, o otros lo niegan. Es claro que no podemos tener toda la razón. Por eso solo hay una religión verdadera. Para conocerla no hace falta estudiar todas las religiones. Basta conocer los motivos de credibilidad del cristianismo para saber qué es la religión verdadera. Sería absurdo pensar que Dios ha revelado varias religiones contradictorias entre sí. La única religión verdadera es la que Dios ha revelado, y la podemos conocer por señales ciertas, como son los milagros de Jesucristo. La religión católica ha sido fundada por Cristo Dios. Todas las demás religiones han sido fundadas por hombres. Ni Buda, ni Confución, ni Mahoma, ni Lutero, etc. pretendieron ser Dios. Jesucristo afirmó repetidas veces en su vida que Él era Dios. La ocasión más solemne fue ante el Sanedrín, cuando la interpelación de Caifás, quien, ante esta afirmación de Cristo, le llamó blasfemo y le condenó a muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte entre los hebreos. Para confirmar que era verdad lo que decía, disculpen vivo al frente de la policía. La blasfemia que castigaba con la pena de muerte entre los hebreos, para confirmar que era verdad lo que decía. Jesucristo hizo varios milagros y principalmente su propia resurrección. Jesucristo fundó una sola iglesia. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esta iglesia es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Todas las demás iglesias y religiones están equivocadas. Unas porque no reconocen al verdadero Dios, como el budismo. Otras porque se separaron de la iglesia verdadera, como el protestantismo. Según el primer concilio de Constantinopla, celebrado en el año 381, la iglesia, tal como la fundó Jesucristo, tiene cuatro notas características, es decir, cuatro señales distintivas, que son cuatro propiedades esenciales que todas juntas son exclusivas y manifestativas de la verdadera iglesia de Jesucristo. Estas señales distintas, estos atributos son unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Por estas señales es que creemos que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó, mientras que las iglesias protestantes no reúnen las condiciones necesarias para ello. Debemos rezar por los no católicos para que se conviertan, y ellos y nosotros nos unamos en la única y verdadera iglesia de Cristo, que es la católica. Esto es lo que dice aquí, ¿verdad? Esta web, que es catholic.net, ¿verdad? Entonces, leímos, ¿verdad?, lo que ellos consideran, ¿verdad?, sobre la Iglesia Católica. Vamos a enumerar muchos puntos, ¿verdad?, en contradicción de doctrina, ¿verdad? Vamos a ver 4 puntos por el momento, ¿verdad? Hay muchísimos, ¿verdad? Por eso puse parte 1 en este video, ¿verdad? Porque no podemos abarcarlo todo, ¿verdad?, en un video. Así que vamos a ir por partes, ¿verdad? Vamos a enumerar estos puntos en contradicción de doctrina, ¿verdad? Vamos a hablar del punto número 1. La Iglesia Católica dice ser la verdadera religión, iglesia verdadera. Y esto vamos a darle, no vamos, con acuerdo a la palabra del Señor, esto es falso. ¿Y por qué? ¿Por qué? En primer lugar, no es una religión. La Iglesia de Jesucristo no es una religión, ¿verdad? Según a como la Iglesia Católica lo menciona
y el significado que se le da en su definición. Hay que leer el significado, ¿verdad? Vamos a leer qué es qué es la religión, ¿verdad? Que dice que la religión es, ¿verdad? Vamos a buscar aquí la definición de religión. Vamos a leer qué es definición de religión. Ustedes pueden buscar también, ¿verdad? Dice, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Esto no tiene nada que ver, no menciona a Cristo, no menciona el Evangelio, ¿verdad? Y no menciona a Dios. Está dando una definición de lo que uno cree, pero no está dando la definición qué es lo que significa, ¿verdad? Para la iglesia. Nosotros no hacemos culto de rituales porque no hay necesidad. Lo único que hacemos nosotros es adorar a nuestro Señor Jesucristo, la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia es todo aquel que ha aceptado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el instante uno es sellado, como dice en la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Vamos a leer primero el Evangelio, que el Evangelio se encuentra en el capítulo 15, versículo 3 al 4, ¿verdad? Pero vamos a leerlo el versículo 1 al 4. ¿Por qué? ¿Verdad? El Evangelio se encuentra en el versículo 3 y 4, pero en el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo recalca de la manera que uno es ya hijo de Dios, ¿verdad? Y expone de que uno al confiar en su obra, porque la vanidad es algo que es vano, de que uno hace, el cual la Iglesia Católica insta al hombre a portarse bien, ¿verdad? Para ser acepto al Señor. También dice que el hombre tiene que ir al purgatorio, el cual contradice el Evangelio, porque Jesucristo para eso ha muerto, ¿verdad? Para que nadie vaya al infierno. Entonces vamos a leer lo que dice en el capítulo 1 de Corintios, perdón, en la epístola, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, dice así: pero os declaro, hermanos, está hablando con los convertidos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Es algo que ya se recibió y lo que se creyó, ¿verdad? En el cual estáis firmes. De eso estamos firmes nosotros, de haber creído lo que Jesucristo ha hecho. Ahora escuchemos a Pablo lo que dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Automáticamente, ¿verdad? Si no creísteis en vano. ¿Ya? Si no hemos creído que Jesucristo pagó por nuestros pecados, hemos creído en vano, porque no estamos confiando en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. El apóstol Pablo aquí va a enseñarnos, ¿verdad? Más claro, ¿verdad? El Evangelio. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. El Evangelio que Jesucristo le dio a Pablo: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Este es el Evangelio. Si nosotros creemos al instante que se nos predicó, nosotros somos salvos de un abrir y cerrar de ojos. Vamos a leer capítulo 1 de Efesios, ¿verdad? Como la afirma la palabra del Señor. Versículo 13 dice: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, pero ¿qué nos dice Primera de Juan, capítulo 5?
Primera de Juan capítulo 5 claramente nos dice, ¿verdad?, que nosotros, los que hemos vencido al mundo, es nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y está ahora a la diestra del Padre. Primera de Juan capítulo 5 dice, versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y quiénes vencen al mundo? Escuchemos entonces. Versículo 4, en ese mismo capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, en haber creído en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica no predica el Evangelio. Primero, se contradice porque son rituales los que se practican, ¿verdad? Como vemos en la misa, es presentado siempre el cuerpo de Cristo, el cual, ¿verdad?, se contradicen también cuando dice la palabra del Señor que Cristo murió una sola vez. Una sola vez, un sacrificio perfecto, ¿verdad? Cristo abolió la ley. Ya no hay que hacer más sacrificios. No deben de existir sacerdotes, ¿verdad? No deben de existir absolutamente ningún ritual, porque no hay nada que podamos hacer nosotros, y mucho menos estos tipos de rituales, que esto es de una manera, no es de una manera, es una manera de blasfemia en contra del Evangelio de la palabra del Señor, el cual vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. El Señor es muy claro, ¿verdad? Y por favor, les estoy dando versículos para que estudien, lean. Ustedes, como dije al principio, si ustedes van a leer de corazón humilde, el Señor les va a revelar la verdad. Pero si lo hacen con un corazón crítico, solo para criticar, ¿verdad?, sin una manera humilde, no se les va a ver revelación, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que el Señor bendice al humilde y ve de lejos al altivo, ¿verdad? Y lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio, el que os hemos predicado sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez, si a alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Ahora, otro punto, ¿verdad?, importante que debemos de entender, ¿verdad? Prácticas y rituales. Nosotros entendemos que cuando escuchamos el Evangelio, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros es el único sacrificio. Fue hecho una vez y para siempre. Fue perfecto porque Jesucristo nunca pecó. Nosotros desde que nacemos, ¿verdad?, con esta naturaleza pecaminosa. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada como poder limpiar algo que nosotros ya hemos nacido. Es como tocar el agua con nuestras manos que están lodosas. Tocamos el agua, la ensuciamos. ¿Cómo podemos nosotros limpiarnos si estamos sucios? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ningún hombre puede, ¿verdad? Prácticas y rituales, falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ritual ya no existe, porque Jesús es el único y perfecto sacrificio. Podemos ir a Efesios capítulo 5, versículo 2.
Dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Así dice la palabra del Señor. Podemos ver también cuando Jesucristo se acercó, ¿verdad?, al Juan el Bautista para ser bautizado. Después de ser bautizado, ¿verdad?, bajo el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dijo el Señor desde el cielo? Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido. El único limpio, ¿verdad? Ahora, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Dice así: así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado a los que les esperan para salvación. ¿Cuántas veces se recuerda? Se hace esto, el sacrificio, la memoria de Jesucristo. ¿Verdad? Podemos aquí también ver la definición de lo que es la misa. Dice: en la religión católica, celebración en la que el sacerdote renueva en el altar el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo bajo la especie de pan y vino. El pan y vino, ¿verdad? Esto se encuentra en primera de Corintios capítulo 11, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo a la cena, la Santa Cena, que es, ¿verdad?, recordando al Señor Jesucristo. Pero esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Esto es como que están ofreciendo siempre un sacrificio, ¿verdad? Esto no es así. Vamos a leer aquí también, ¿verdad? En en Tito capítulo 2, versículo 14. Dice Tito 2:14, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Purificados, santificados. Otra cosa, no existe, ¿verdad? Si podemos ver, como leímos aquí en este foro, ¿verdad?, en catholic.net, dice aquí que son 4 puntos. Dice: esta señal distintivas, estos atributos son los atributos, ¿verdad? Dicen unidad, santidad, el cual es una contradicción porque en el catolicismo ningún católico se siente santo. Ningún católico puede decirle: yo soy santo. Una pregunta a los católicos: ¿son santos ustedes de Dios? Yo soy santo, pero no por lo que yo soy, lo que hago. Santo es lo que hace mi Señor al momento que yo acepto su evangelio. Vengo a ser santo, ¿verdad? No hay ningún proceso para llegar a la santidad más que solo aceptar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una contradicción muy grande. No se considera santo. ¿Por qué? Igual, ¿verdad? Esto se encuentra en cualquier religión, el cual el cristianismo no es una religión, perdón. El cristianismo es una relación orgánica con el Señor Jesucristo, directa, una comunión directa con Dios. No necesitamos de un cura, no necesitamos de un padre, no necesitamos de un pastor, ni de cualquier clase de persona para que nosotros tengamos una comunión directa con el Padre. Porque nuestro intercesor es Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Hay mucho error, ¿verdad? Hay mucho error. Ahora, Romanos capítulo 3,
nos dice en el versículo 24 al 26. Vamos a leer aquí. Romanos 3. Disculpen. 24 al 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su sangre, por la redención que es en Cristo Jesús. Jesús es el causante, ¿verdad? Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Vamos a leerlo hasta el 28. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. 29. Así que concluimos, ¿verdad? El 28 está muy claro. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Nadie puede portarse bien y por medio de eso ir al cielo. Es lo que Jesucristo, confiando en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Así es tan simple el evangelio, ¿verdad? Ahora, Hebreos 10, versículo 12 al 21. Dice así: pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, está hablando de Jesucristo, correcto, ¿verdad? Una vez por siempre se sentó a la diestra de Dios. Una vez. ¿Y cuántas veces se hace esto en la misa? 13. De ahora en adelante, aguardando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una sola ofrenda, ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. Aquí se contradice la Iglesia Católica, porque el hombre supuestamente tiene que ir al purgatorio. Aquí dice claramente que no es así. Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre a los que son santificados. Ahora, versículo 15. Y también el Espíritu Santo nos lo testifica. Tenemos esa seguridad, los que hemos creído. Porque después de lo que había dicho antes, este es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por eso nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, caminamos con temor, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos dice a nuestro corazón, el alma: esto está mal, no lo hagas, ¿verdad? No somos perfectos, pero cuando nosotros desobedecemos siempre hay una consecuencia. ¿Ok? Ahora escuchemos lo que dice aquí. El 17, perdón. Y nunca más ya me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues en donde hay remisión de estos, no hay ya más ofrenda por pecado. Ya el Señor no se acuerda. Al aceptar nosotros el Evangelio, somos justificados por toda la eternidad. Dios Padre no se acuerda más de los pecados, ¿verdad? Porque es el alma que salva el Señor. ¿Ok? Es el alma que el Señor salva, no este cuerpo, no la carne, es el alma. Por eso vienen muchas cosas, muchos pensamientos, ¿verdad? Esto viene de la carne. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?
en Gálatas que el Espíritu Santo siempre está en contienda con la carne porque se contradicen. El Espíritu Santo, ¿verdad? Es santo, ¿verdad? Y Él nos estimula la santidad, el cual significa apartarnos del pecado. ¿Ok? Eso es lo que hace. Ese es el combate que tiene el cristiano, ¿verdad? Ese poder lo da el Señor, esas ganas de apartar la da el Señor. No lo hacemos nosotros, porque la carne es corrupta, ¿verdad? Ahora, 18. Pues en donde hay remisión de esto, no hay ya más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Vamos directo al lugar santísimo y tenemos esa comunión directa con Dios. Ya no hay velo, no existe nada, ¿verdad? Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo camino y vivo, por él consagró para nosotros por el velo, es a saber, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El único, Jesucristo es el único sacerdote, inmutable. No se puede copiar. Nadie puede copiar a Jesucristo. ¿Y cuántos sacerdotes hay en la tierra? Supuestamente, pero no tiene que haber esto. El único sacerdote es Jesucristo. Además, Jesucristo ya abolió todo esto. No hay necesidad de esto, ¿verdad? Lo dice Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Perdón. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Y habiendo despojado a los principados y las potestades, sacóla la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o con respecto de día de fiesta, o de nueva luna en el sábado, que son la sombra del porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, afectando humildad voluntaria y culto de ángeles, entremetiéndose en las cosas que no ha visto, vanamente hinchados por su mente carnal, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y enlazados por las ligaduras y coyunturas, crece con el crecimiento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como que vivieseis en el mundo, os sometéis a decretos? No manejes, no gustes, no toques, cosas todas que han de perecer con el uso, según los mandamientos y doctrinas de hombre. Las cuales cosas tienen a la verdad alguna apariencia de sabiduría, en culto voluntario y humildad, y en menosprecio del cuerpo, no en honor alguno para satisfacción de la carne. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí sí, nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Que cualquier cosa que nosotros hacemos, ¿verdad? Esto no nos justifica. No nos justifica. Esto está hablando el Señor, todos estos rituales fueron abolidos. Versículo 8 dice, en ese mismo capítulo 2 de Colosenses, dice, mirad que nadie os saque como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque en él mora toda plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos,
en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Siendo bautizado con el Espíritu Santo, el cual no tiene nada que ver con agua, ¿verdad? Es espiritual. Versículo 12. Sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe del bautismo, ¿verdad? Por la fe de la operación de Dios, bautizados con el Espíritu Santo, que él resucitó de los muertos, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, las leyes y rituales abolidas. ¿Ok? Ahora aquí, ¿verdad? La iglesia tiene sacerdotes que efectúan un ritual que ya no existe, ¿verdad? Porque Jesús es el único que ofreció su propia sangre al Padre. Jesús es el sumo sacerdote. Hebreos 10. Vamos a Hebreos 10. Versículo 26 y 28. Dice aquí: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio. Perdón. Sí, 10, 26, 28. Ya no queda sacrificio por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin... Disculpen, me equivoqué. Es el 7. Es el 7, me disculpan, aquí puse 10. Es el 7, capítulo 7 de Hebreos. 26 al 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y ensalzado sobre los cielos, que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificio, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo, Jesús. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres que tienen flaqueza, mas la palabra del juramento, que fue después de la ley, constituye al Hijo que es perfecto eternamente. Así que lo de sacerdote queda totalmente abolido. ¿Qué es lo que hace la religión católica? Sacerdotes. Se hacen rituales. Se contradicen. ¿Okay? No lo digo yo, dice la palabra del Señor. La iglesia católica se contradice. Jesús es el único que intercede por nosotros y no un hombre, a como lo enseña la iglesia católica. Primera de Timoteo, capítulo 2:5. Primera de Timoteo, capítulo 2:5. Dice así: porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Hebreos 9:15. Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No hay necesidad de ir para el purgatorio. No va nadie al purgatorio, porque tiene vida eterna. Todo aquel que ha creído en el evangelio de salvación, ¿verdad? Que Jesucristo es el que murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Cualquiera que crea esto, justificado, ¿verdad? Por toda la eternidad. Ahora, Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Gálatas 3:20. Dice así:
Y un mediador no es de uno, mas Dios es uno. Un mediador, ¿verdad? Se incluye María, que María intercede por nosotros. Se contradicen. Juan 14:6. Juan 14:6. Dice así. Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Primera de Juan 2, 1 al 6 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos para con él, con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, mas también por los de todo el mundo. Y por esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí, ¿verdad? Vamos a hablar en algo que se contradice mucho, ¿verdad? Pero vamos a dejar aquí, ¿verdad? Y vamos a continuar con el punto número 4 en la próxima, ¿verdad? Porque esto se necesita de explicación, porque hay mucha contradicción sobre Pablo y Pedro, ¿verdad? Es muy interesante que la mayoría de las religiones contradicen y detestan al apóstol Pablo. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a estudiar en la próxima, que sería parte 2, ¿verdad? Voy a marcar aquí para no perderme la secuencia. Así que en la próxima, ¿verdad? Vamos a leer, vamos a estudiar la parte número 2, ¿verdad? Porque hay muchos puntos de qué hablar, ¿verdad? Y recalco, no estoy aquí para ofender a nadie, con todo el respeto que se merecen, ¿verdad? Solo quiero que escuchen la verdad. El Señor lo que quiere es que el hombre se arrepienta y escuche el Evangelio. Arrepentirse es reconocer de lo que somos nosotros. Ningún ser humano tiene una mente perfecta, santa. Entonces nosotros entendemos, tenemos pensamientos malévolos, ¿verdad? Lascivia. Desear la muerte a alguien, ya hemos pecado, dice el Señor Jesucristo, ¿verdad? El que ha hecho esto ya ha cometido homicidio. ¿Ok? Entonces, hay algo que existe en nosotros, ¿verdad? Y eso solo nuestro Señor Jesucristo lo hace, ¿verdad? Él ya pagó por todo. Nosotros merecíamos ir al infierno. Bueno, yo me lo merecía, ahora ya no. Gracias al Señor Jesucristo, porque he aceptado el regalo, porque Él, creyendo en lo que Él ya hizo, ¿verdad? Una vez y fue perfecto. Eso es lo que me salva, no lo que hago yo, ¿verdad? Ese es el Evangelio de Salvación, así de simple, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen, ¿verdad? Vamos a estudiar en el próximo parte número 2, ¿verdad? Y por favor, con sus Biblias, ¿verdad? No malinterpreten esto, ¿verdad? No le den lugar al enemigo. Escuchen, por favor, ¿verdad? Que el Señor los bendiga y los guarde, ¿verdad? Y por favor, tolerancia, ¿verdad? Para escuchar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la próxima, si el Señor nos permite. Hasta pronto.